Muy buen día. En el video de hoy vamos a hablar un poquito de el flujo de trabajo, de la forma en cómo recomiendo que deberían manejarse los nombres de los archivos y la organización de la información, y además pues también como un protocolo para nombrar cosas dentro del mismo InDesign. Entonces, la primera cosa tiene que ver con la nomenclatura de los archivos y el orden de las carpetas. Es ideal que cuando uno esté trabajando en un proyecto, pues uno cree ese nombre de proyecto. Entonces yo aquí creé una carpeta que se llama libro. Digamos que ese es el proyecto sobre el que voy a trabajar. Y dentro de esa carpeta voy a crear una serie de carpetas. Entonces ahí tengo la información desordenada. Entonces voy a crear una carpeta para las imágenes. Voy a crear una carpeta para los PDFs. Una para fuentes. Eventualmente una para textos y una para datos. Muy probablemente durante el transcurso de un proyecto puedan ir surgiendo nuevos tipos de contenido o tipos de archivo que uno puede trabajar o que necesita trabajar, pero finalmente esta podría ser una buena base. Normalmente los archivos de InDesign los guardo en esta carpeta externa, esta que se llama libro, y tocaría empezar a ubicar este tipo de datos dentro de cada uno de archivos dentro de cada una de las carpetas correspondientes. Es ideal mantener este orden y que cuando uno necesite mover la información, simplemente cojo la carpeta que se llama libro y la traslado a el dispositivo, o sea, el disco duro, la memoria, lo traslado ahí. Es muy recomendable nunca trabajar desde la memoria o el disco duro móvil, portátil, sino que la carpeta se copia en el disco duro del computador donde voy a trabajar y ahí hago las correcciones necesarias, luego salvo y luego copio toda la carpeta otra vez en el disco duro, en el disco duro móvil o en la memoria USB o SD. Normalmente cuando archivos como InDesign o programas como InDesign cargan, necesitan un espacio de memoria virtual para trabajar. Cuando uno está trabajando directamente sobre una memoria, suele pasar que la memoria del dispositivo no alcanza para crear la memoria virtual que necesita InDesign, y eso puede generar conflictos y en algunas ocasiones puede incluso llegar a dañar la memoria. Entonces es muy recomendable siempre trabajar sobre el disco duro del computador en el que estén en ese momento y eh, ir copiando el archivo. Cuando todo está metido en carpetas correspondientes es mucho más fácil el proceso de la gestión. Cuando vamos ya al archivo de InDesign, vamos a hacer varios procesos. Entonces, primera cosa que es importante tener en cuenta, pensar en la nomenclatura interior. Nosotros habitualmente en InDesign vamos a estar trabajando con estilos de párrafo, con estilos de carácter, con paletas de color. Entonces, es ideal que, por ejemplo, cuando construimos los estilos de párrafo tengan nombres que sean identificables y que incluso estos nombres los organicemos de manera que tengan cierta lógica. Nosotros podemos crear carpetas y dentro de esas carpetas podemos meter algunos tipos de formato. Entonces de pronto yo puedo aquí poner
cosas que estén relacionadas con el índice de la publicación. Entonces todos los estilos que yo necesite que estén conectados, lo puedo crear. Puedo crear una nueva carpeta que la vamos a sacar, y esta nueva carpeta de pronto tiene que ver con las partes externas de la página. Entonces para poner los folios y las cornisas, entonces lo voy a llamar externos. Es importante que me diga cosas a mí, y dentro de eso de pronto voy a guardar. Yo había creado un folio, por ejemplo, entonces lo voy a guardar en externo, una cornisa, y que cuando organice los estilos dentro de el diseño, pues de pronto ponerlos en orden. Entonces título, entradilla, cuerpo de texto, de pronto después viene el destacado, vienen los pies de página, pies de imagen, y de pronto antes del cuerpo de texto pongo el primer párrafo. Entonces eso me permite generar mucha organización, hacer que todo fluya un poco más fácil y sea mucho más fácil de encontrar, porque lo estoy jerarquizando por categorías, por niveles de información. Para esto podría crear también una carpeta que se llama internos. Si yo ya empiezo a tener una muy buena cantidad de estilos, que es muy probable que uno las tenga en publicaciones como un libro o una revista, es mucho más fácil organizarlo a través de carpetas. Lo mismo aplica para los estilos de carácter, y cuando estemos haciendo muestras de color, nuestras paletas de color, es ideal de pronto, si uno las tiene referenciadas en otro lado, ponerles un nombre que nos ayude a entender no solamente el color sino su uso, o porque probablemente la información de color en sí misma no nos dice mucho dentro del uso de la publicación. Entonces nos dice cómo está constituido el color, pero no nos dice mucho alrededor del uso mismo. Entonces en un próximo video vamos a ver cómo se construyen estas paletas de color, pero es importante darles una buena nomenclatura. Y finalmente pues vamos a guardar el archivo. Entonces voy a ir a archivo, guardar como, y aquí entro dentro de la carpeta que creé hace un rato. Entonces si no la busco dentro del libro, aquí yo ya hice una organización un poco mejor. Entonces tengo datos que tiene que ver con bases de datos, archivos de Excel, fuentes. Aquí voy a poner todas las fuentes que voy a usar dentro del documento, archivos de Illustrator que eventualmente pueda usar. Para este proyecto creo que voy a usar algunos. Imágenes, normalmente pues aquí se pensaría más en imágenes de tipo mapa de bits. Los PDFs que vayan a ser el resultado, o PDFs que alimenten el archivo, habría que hacer la diferencia, y los textos que vamos a manejar. Cuando le doy nombre al archivo, entonces voy a darle un nombre que me sirva un poco más de referencia. Entonces voy a decir libro animación, que es sobre el que voy a trabajar ahora. Y también de pronto es importante poner el nombre o las iniciales de quien está haciendo el proyecto. Cuando el proyecto se está haciendo entre varias personas, pues es ideal poder identificar quién es el autor del archivo desde el nombre. Y vamos a dar una indicación de tamaño no, sino de fecha, que normalmente es ideal ponerla año, mes, día. Aquí una cosa antes de eso, vale la pena mencionar que cuando pongo libro de animación, de pronto, si el proyecto es mucho más grande, es decir, si contiene otras piezas gráficas además del libro, entonces probablemente el proyecto se pueda llamar solamente Animación Colombia, y después explico cuál es el
producto específico que estoy elaborando, de manera que yo ya sé que todos los que se llaman Animación Colombia pertenecen a este gran proyecto y ahora estoy haciendo el producto libro. De pronto hay un producto póster o hay un producto plegable, entonces hecho puede ser en otro tipo de programas, pero esto nos ayuda a visualizar un poco todo el trabajo. Y voy a hacer entonces 2020, el mes y el día. Entonces con esta posibilidad de organización es mucho más fácil encontrar la información, aunque yo puedo visualizar las fechas de creación y modificación. Si están desde el nombre es muchísimo más rápido encontrar todo esto. Y voy a crear un archivo en INDD, que es el formato nativo de InDesign, y voy a decirle guardar. Sin embargo, pues cuando yo voy a la carpeta de donde estaba almacenado todo, aquí me aparece el libro, Animación Colombia Libro, y me sale un archivo que es IDLK. Básicamente estos son los archivos de trabajo, los que requieren la memoria virtual. Entonces, siempre que un archivo esté abierto en su programa nativo, por lo menos con InDesign, va a salir aquí una especie de archivo, llamémoslo fantasma. Este sí que está usando InDesign para trabajar, entonces es importante no borrarlo. Y siempre es importante tratar de guardar y después cerrar la aplicación para hacer la copia de los archivos. O por lo menos no cerrar la aplicación, pero sí cerrar el archivo en InDesign para que no quede este archivo de trabajo copiado. Cuando estamos en el proceso de guardar, yo estoy trabajando en este momento sobre la Suite 2020, pero entonces puede pasar que algún compañero mío esté trabajando en una versión anterior o que yo tenga otro sitio donde trabajo con una versión anterior. Entonces normalmente no es recomendable solamente guardar la versión INDD, sino que vamos a guardar una versión IDML. Esta versión IDML hace que la información sea compatible con archivos anteriores. Aquí dice que es del CS4, que es una versión bastante ya vieja de InDesign, y con todos los posteriores. Esto incluye todas las versiones CC que han existido y me permite que el archivo se guarde con esta información. Entonces, aquí tengo que decirle que quiero que lo guarde con IDML. Entonces lo va a crear, le digo guardar y efectivamente a la hora de revisar las carpetas, pues aquí me salen los dos archivos. Entonces es ideal guardar ambos. Es importante notar que el tamaño de los archivos cambia bastante porque la versión IDML no carga ciertas informaciones de imágenes y otro tipo de información. Entonces cuando uno abre el archivo en una versión anterior, pues toca revisar vínculos y revisar todo lo que no está funcionando. Sin embargo, pues le guarda uno en general toda la información. Entonces, este video finalmente pues es para que tengan muy en cuenta que a la hora de trabajar es muy importante el orden y es muy importante la claridad en la nomenclatura. Muchas gracias.